Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Gabriel Valtierra García, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho. En esta ocasión estaremos analizando el reto número 4, que tiene como nombre ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario?, que corresponde a la materia de Derecho Procesal Civil 2. Un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Me extrañaron? Aquí estamos de regreso. Antes de comenzar, vamos a brindar una breve definición de estado de interdicción. Eduardo Pallares, en su obra Diccionario de Derecho Procesal Civil, nos expresa lo siguiente: sinónimo de prohibición, suspensión del ejercicio de algún cargo, profesión o beneficio. El estado de incapacidad civil en que se encuentra una persona, sea por su edad o por enfermedad mental. Vamos a contar con el apoyo de dos códigos de procedimientos civiles. El primero es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. En ellos vamos a estar analizando tanto las semejanzas y diferencias sobre este juicio especial que es el de estado de interdicción. Es importante mencionar que a lo largo de nuestra carrera nosotros hemos tenido diferentes materias en las cuales se desencadena la rama civil, como es Derecho de Personas y Familia, Bienes y Derechos Reales, Obligaciones y Contratos, Derecho Procesal Civil 1 y posteriormente esta materia, Derecho Procesal Civil 2. En cada una de ellas es de suma importancia que nosotros analicemos la información que se nos está otorgando, principalmente porque habla acerca del estado de interdicción en alguno de los casos en Derecho de Personas y Familia, Bienes y Derechos Reales, en cómo poder adquirir una propiedad o cómo, si se obtiene de mala fe. En Obligaciones y Contratos, conocer las normas que lleva un contrato, qué sí debe de llevar, qué no debe de llevar. Derecho Procesal Civil 1, conocer principalmente la parte base de los estados, tanto el recurso de apelación, denegada apelación, revocación y queja. Y posteriormente tenemos Derecho Procesal Civil 2, que en ella estaremos analizando cada uno de los juicios, como es el juicio sumario, juicio hipotecario, juicio en estado de interdicción, juicio testamentario, entre otros. A continuación vamos a realizar un análisis comparativo en el que se expondrán los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración en estado de interdicción, tanto en el estado de Guanajuato como en el estado de Tamaulipas. Primero vamos a analizar el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, que comprende en su artículo 702 al 704, donde nos dice que la declaración del estado de interdicción se puede solicitar tanto por los cónyuges, puede ser también por el Ministerio Público o por los que puedan ser llamados herederos legítimos. La declaración del estado de interdicción se hace mediante un juicio entre el peticionario y un tutor interno. El juez, antes de hacer la designación del tutor, va a girar un oficio, principalmente para conocer en el registro público si hay algún tutor. En caso de que no exista, él se encargará de nombrar uno. En caso de ya existir alguno, entonces ya directamente cuando se realice el juicio, ahí se va a analizar si realmente él cumple con los requisitos de ley para que pueda continuar y también él pueda solicitar sus derechos. Además, la falta de tutor, el juez, posterior a eso, va a analizar quién sí puede ser viable y quién no puede ser viable para nombrarlo como tutor. En caso de que hubiera una falta de tutor, pues puede nombrar a la mamá, al papá, algún abuelito, algún hermano o algún familiar. En caso de que él analice que no cumple con alguno de los requisitos solicitados por la ley, entonces él se va a encargar de nombrar a un pariente o a algún amigo, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados por la ley, porque muchas de las ocasiones estas personas pueden actuar con cierto dolo o cierta ventaja, principalmente para quedarse con los bienes o bien en algún momento desviar fondos, si hablamos de manera monetaria. Como todo, en el artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles para Guanajuato nos establece que hay reglas. Estas reglas comprenden que mientras no exista una sentencia irrevocable, la tutela interina solo debe limitarse a cuidar y proteger los bienes del incapacitado y se requiere principalmente un reconocimiento judicial del presunto interdicto.
En los casos de demencia se requieren 2 dictámenes periciales emitidos, de preferencia, por médicos alienistas. ¿Cuáles son estos? Los encargados de ver los problemas mentales. Principalmente el artículo 216 de este mismo código nos menciona que cuando el juez tenga las pruebas, él va a analizar y va a revisar la manera más prudente para proceder sobre de ellas y tomar la mejor decisión. Si la sentencia en primera instancia se declara de estado, procederá el juez, aunque en su caso, como mencionábamos, si fuera apelada y existiera una necesidad urgente, entonces se tendría que nombrar a un curador. Esta persona, que le llamamos curador, y ya una vez teniendo también el juez los elementos suficientes o pruebas suficientes para declarar el estado de interdicción de dicha sentencia y causa ejecutoria, entonces ya se va a discernir quién va a ser el tutor propietario, quién es el que se va a encargar sobre esta persona que se encuentra en estado de interdicción. Ahora vamos a analizar el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, que comprende del artículo 568 al 578. Aquí nos menciona que hay una demanda que se debe presentar con objeto de obtener el estado de interdicción o de incapacidad. Principalmente, aquí nos habla en este Código de Tamaulipas que las personas que ellos consideran con discapacidad puede ser auditiva, que tuvieran problemas de habla, o incluso que si son muy frecuentes de consumir bebidas alcohólicas o sustancias enervantes, ellos también estarían analizando para poder declarar ese estado de interdicción. El escrito que debe de contener esta demanda es nombre, domicilio, estado civil y la residencia. Esos son los elementos que debe de tener y lo principal, los hechos por qué se está promoviendo esa demanda. Se debe tener un diagnóstico y pronóstico acerca de la enfermedad que se esté formulando, principalmente por una persona facultada que lo esté asistiendo, si se requiere un certificado o si se requieren más. Principalmente se deben de especificar los bienes que tiene la persona incapacitada. Puede ser bienes muebles, inmuebles, capital propio, dependiendo la situación. Para hacer un tipo inventario y a la persona que asignen, ella se encargue de administrar esos bienes. O bien, hablemos de dineros. Además, se debe de especificar qué parentesco o qué relación tienen con esta persona, porque como mencionamos anteriormente, estas personas pueden actuar con cierta ventaja para quedarse tanto con el dinero o con propiedades. Una vez que recibe la demanda el juez, principalmente va a notificar al Ministerio Público. Al nombrar al incapacitado, va a asignarle un tutor interno. Puede ser padre, madre, abuelo, etc. En caso de que no cumplan igual con los requisitos, aquí no va a ser como en Guanajuato, que puede ser algún amigo o algún pariente. Aquí no va a aplicar. Aquí la diferencia es que va a ser una persona totalmente diferente a una amistad o a un familiar, que sea una persona neutra, para evitar posibles abusos. Además, si fuera en caso de demencia, como en el Código de Guanajuato, se va a disponer del análisis de 2 psiquiatras, sino de 2 peritos médicos que examinen al incapacitado y den sus opiniones acerca de su estado, que puede ser cómo se comportó, qué respuestas dio a las preguntas, si actuó de manera cordial, cómo fueron sus actitudes durante la entrevista que le realizaron, si las dijo las respuestas inmediato, si le pensó, si vio al piso, entre otras cosas. Otra cosa muy importante, que no tiene el estado de Guanajuato en su código, pero en el de Tamaulipas sí, que se va a solicitar el pago de los honorarios de los peritos o de los psiquiatras que se vayan a contratar. Además del examen, se tiene que hacer en presencia del juez o de las personas que hayan girado esa demanda. Todos tienen que estar ahí presentes para poder analizar que no haya alguna alteración de información. Porque a veces bien sabemos que por dinerito a veces puede haber alteración de datos.
Además, los peritos tienen que dar su diagnóstico de la enfermedad y principalmente un pronóstico, conocer qué tan viable es la enfermedad y cuánto es lo que se puede agravar, manifestando las características de un estado actual, qué tratamiento es el más conveniente y a futuro si pueda ser viable o no le pueda ser viable. Una vez que también reciba el juez su informe, él va a tomar todas las medidas de protección personal y sobre todo asegurar de la mejor manera a la persona incapaz. Una vez que se cumplan todos los trámites y reúnan todas las pruebas, entonces él ya va a nombrar a una persona que es el tutor, así como la custodia o tutela de las personas que estuvieran bajo la guardia del mismo. También, como en el estado de Guanajuato, va a nombrar a un curador para que, como habíamos mencionado, se encargue de la administración de los bienes y no haya ningún inconveniente futuro. La sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable para ambos efectos. La interdicción se revocará cuando cese la causa o el motivo. El que promueva dolosamente, algo muy importante aquí, la persona que se declara en estado de interdicción, año o mes, dependiendo de cómo lo marque el juez o lo marque la ley, tienen que hacerle estudios correspondientes para ver cómo va el progreso de su enfermedad o si va a requerir alguna atención adicional. Si su tutor no lo hace y hace caso omiso, será revocado de su cargo o removido y van a asignar a otro. Lógico, con lo que marque la ley. Entonces, retomando el punto, el que promueva dolosamente este cargo y principalmente que abra un juicio de interdicción de manera dolosa, como lo mencionamos, debemos de tener este aspecto muy importante. Va a generarle una sanción tanto de manera penal y sobre todo si le generó algún daño a esta persona, va a tener que cubrir todos los gastos. Y ahí no acaba. ¿Qué creen que va a suceder? Va a tener que cubrir una multa por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización conforme marque la ley. Revisen nada más qué grave es abrir un juicio de estado de interdicción y falsear información. Por último, todos los gastos que se generen dentro del juicio van a correr a cargo de la persona incapacitada, pero si no cuenta con los recursos suficientes para poder cubrir ese gasto, no hay ningún problema. Eso los puede cubrir directamente la persona que está girando la demanda. Si nosotros estuvimos revisando a lo largo tanto del Código de Procedimientos Civiles como de Guanajuato como del estado de Tamaulipas, realmente estamos viendo algunas similitudes, pero algunas diferencias. Las similitudes, pues ya conocemos de los que pueden nombrar a un tutor. Sin embargo, la diferencia es que en Guanajuato pueden ser parientes o amigos y en Tamaulipas tiene que ser una persona totalmente externa. En Guanajuato no menciona el pago de los honorarios de los peritos, ni tampoco menciona dentro del juicio. En el estado de Tamaulipas nos comenta que sí genera gastos y sobre todo que si se actúa de manera dolosa en el estado de Tamaulipas nos menciona de una acción penal, una multa, y nos menciona también si hay algún daño que se tiene que cubrir. En el estado de Guanajuato de momento no lo menciona. Es muy importante mencionar que es de suma importancia analizar cada uno de estos códigos dependiendo de la entidad estatal, federal. Es de suma importancia porque de ahí nosotros nos podemos basar para poder conocer todo ese tipo de detalles. Un aspecto también muy importante que estamos olvidando es que en el estado de Guanajuato nos comenta que para un estado de interdicción debe de tener problemas mentales o incluso consideran esto que es una persona incapaz, que puede ser hasta incluso mayor de edad. Pero en el estado de Tamaulipas, ¿qué creen? Que nos menciona que si la persona está consumiendo bebidas alcohólicas constantemente o incluso está ingiriendo sustancias enervantes o tiene problemas de oído o de habla, ahí puede considerarla como en estado de interdicción. Es muy importante cuidar todos esos aspectos porque no sabemos nosotros si en algún momento podamos
o logremos movernos del lugar de residencia y conocer todo este tipo de legislaciones, porque nos sirve para nuestra vida de litigio. Para concluir este reto, nos menciona en la parte 2 que identifiquemos otros 2 juicios especiales dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Hay 2 juicios, que es el juicio de desahucio y el juicio hipotecario. Estos 2 juicios tienen una particularidad, tienen cosas en común. ¿Cuál es? Exigir el pago de las rentas o del crédito que se haya otorgado y principalmente citar a un juicio. El juicio de desahucio, vamos a platicar en qué consiste. En el artículo 543 al 556 nos comenta que este juicio procede cuando se exige la desocupación de una finca o local por falta de pago de 2 o más mensualidades de renta. Posteriormente se realizaría un juicio sumario. Recordemos que el juicio sumario nos expresa que es una vía más corta a comparación de un juicio formal. ¿Por qué? Porque ahí también se trata de ver que ambas partes salgan beneficiadas y que no haya una formalidad como tal para que entre ambas partes exista una conciliación. Pero si una de las partes no está de acuerdo, entonces se tiene que hacer otro tipo de juicio, que es el juicio de desahucio. Además, se puede promover por las partes o las personas que son titulares del bien inmueble o de la finca. La demanda de desahucio procederá contra el arrendatario o sus causavientes. Como bien lo mencionábamos, es importante destacar esta parte. Se va a citar a ambas partes a un juicio, en donde cada una de ellas va a mostrar sus pruebas. La parte del arrendador va a mostrar su contrato de arrendamiento, en qué términos quedaron y cómo fue que quedaron en términos de rentas. Y la parte que es el arrendatario, él va a mostrar sus recibos de pago. Sin embargo, si él muestra los recibos de pago de las fechas que está comentando que no se han cubierto, aunque un aspecto importante, se tiene que revisar que sean completas, que no haya falsificación de documentos y principalmente que esté todo totalmente derecho para que no haya ningún inconveniente a futuro. Si se demuestra que la persona cubrió esas mensualidades y muestra sus recibos, sin ningún problema el juez va a determinar que se pueda concluir el juicio, porque se está comprobando que realmente está actuando de buena fe en pagar. Pero si la persona no muestra ningún comprobante y la otra parte comenta que es cierto lo que él dice, que no se le ha cubierto ninguna mensualidad, por lo tanto el juez lo que va a determinar es que se desocupe la propiedad y sobre todo que se deje libre, pero también debe de cubrir las mensualidades que no realizó su pago correspondiente. Lógico, todo esto va a llevar un proceso probatorio, tiempos de respuesta, pero la finalidad es que ambas partes, tanto a una le cubran su pago y pues la otra cumpla con esa sentencia que se le va a fijar. Ahora, si nos vamos con el juicio hipotecario, como bien lo habíamos comentado, tiene también algo en particular. Se tramita un juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prestación de un crédito para garantizar una hipoteca. Para que proceda el juicio hipotecario deben reunirse 2 requisitos elementales. Que el crédito conste en una escritura pública, que deba estar debidamente registrada y que sea el plazo cumplido o que deba anticiparse al contrato de hipoteca de ley. Como habíamos mencionado en el juicio de desahucio, prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque se va a citar ambas partes también, donde la parte va a llevar en el registro público el contrato de hipoteca y la otra parte también tiene que comprobar que realmente realizó los pagos correspondientes. Mismo caso, si no realiza los pagos, el juez va a dictar una sentencia que tiene que cubrir esa parte. Pero, como en el desahucio y en el hipotecario, hay otra particularidad. ¿Cuál es? Que van a directamente embargar los bienes de la persona. ¿Con qué finalidad? Para que pueda cumplir con el pago y asegurar de una manera que le va a pagar.
porque si no realizaran este proceso, pues la persona muy quitada de la pena no realizaría su pago correspondiente y dejaría que sigan corriendo las mensualidades. Igual se cita a las partes, llegan a una parte conciliadora, el juez dicta la sentencia, dependiendo de las pruebas que se muestren, y ahí es cuando directamente él tiene que realizar el pago correspondiente. Si no lo realiza, pues entonces proceden al embargo de los bienes y posteriormente van al remate, y ya con lo que ellos realicen de remate y con lo que puedan y con lo que vendan de la propiedad o los bienes que tenga la persona, pues ahí pueden tomar una parte de lo que está deudando. Para concluir con este reto, también yo les comento y les recomiendo fuentes muy confiables y que la verdad me han estado ayudando a lo largo del Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2, que son las siguientes. Tenemos estas obras que son de la editorial Oxford y son de la editorial Iure. Prácticamente son libros muy completos, donde nos habla de cada uno de los juicios que se van desempeñando, tanto juicio hipotecario, juicio sumario, juicio testamentario, todo ese tipo de juicios que nosotros nos podemos imaginar. Aquí vienen de una manera muy explicada, de una manera muy entendible y de una manera muy digerible. Se los recomiendo ampliamente, ya que a un servidor le han sido de mucha utilidad. Por mi parte, espero que les haya agradado mi video y sobre todo que tengan un excelente día. Espero nuevamente regresar con ustedes y transmitir de nuevo. Muchas gracias y buen día.